Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Freud Saltó esta parte. Estaréis diciendo, ¿qué pasa aquí? Bueno, pues yo soy Alberto Jiménez. Aquí, obviamente, no está mi compañera Jessica Sanz. Y es porque se nos olvidó grabar la intro. El otro día grabamos el episodio, pero íbamos con tantas prisas, somos seres imperfectos, somos un poco despistados, vamos a mil. Se nos olvidó grabar la intro, así que me estoy grabando yo aquí para dar introducción al nuevo episodio de hoy, que es por qué cada vez más personas se diagnostican de algo tras ver un vídeo de 30 segundos en redes sociales. ¿Qué base explicativa hay detrás de esto? Y sobre todo, ¿qué podemos hacer cuando algún vídeo nos resuena sin tenernos que poner una etiqueta diagnóstica? Así que nada, ahora viene mi compañera Jessica, ahora me cambio de ropa, damos entrada a la cabecera y empezamos. Chao. Un episodio jodido. Bastante. Encima, como hemos hecho 2 episodios diferentes, pues claro, esto no va a ayudar, chicos y chicas. Episodio difícil. Sí, porque además lo gracioso es que creo que nos lo hemos llevado por terrenos diferentes. Sí, yo creo que siempre comentamos, ¿no?, un poco cuál va a ser el esquema, ¿no?, la preparación, un poco la estructura. Y ahí ya viéndolo, Jessica se la lleva por un lado, que tiene mucho sentido, y yo me lo llevo un poco más desde el punto de vista ya de criticar un poco el sistema o la manera que tenemos los psicólogos y los psiquiatras a veces de diagnosticar y de llevar un poco reflexión por ahí. Claro, cuando pusimos el nombre, cada uno en nuestra casa nos preparamos un poco lo que queremos decir y por dónde lo queremos enfocar. Tú has ido un poco más ahí y hablaremos del DSM-5, de las etiquetas, de los procesos de evaluación y de los clichés y tópicos pues dentro de esquizofrenia, depresión, ansiedad, etcétera, etcétera. Y yo me lo he llevado un poco al efecto que tienen las redes sociales en el autodiagnóstico. Entonces, bueno, pues mezclaremos un poco todo esto. Así que antes de empezar y meter los primeros audios, darle al botón de suscribir. Vamos siendo cada vez un poquito más. Nos hace mucha ilusión, entonces ya sabéis, si le dais el botón, pues nos ayudáis y nos ponéis muy felices. Así que comencemos. Sí, como siempre lanzábamos preguntas en redes que nos habéis mandado audios y también hoy nos hemos ido esta vez a la Facultad de Psicología de la Complutense, porque creemos que es un tema que es muy interesante saber la opinión tanto de estudiantes de psicología como de gente de a pie, ¿no? Entonces hemos ido un poquito hay diferencias, ahí. También hemos visto y hemos hecho 4 preguntas, por poner un poco en contexto. La primera de las preguntas que ahora veremos es sobre si en algún momento nos hemos autodiagnosticado algo al ver algún vídeo en TikTok de decir, tengo esto, tengo que ir al médico, tengo un trastorno psicológico. La segunda, si consideramos que actualmente se ponen etiquetas demasiado rápido. La tercera, si pensamos que hay alguna etiqueta que esté sobreutilizada, que se diagnostique de más. Y la última, cuáles son los clichés o los tópicos que giran en torno a algunos trastornos y cuál es el trastorno que tiene como peor fama por desconocimiento. Y empezamos con la primera. Ponemos las entrevistas y los audios de la primera, las preguntas. Vamos allá. ¿Vamos con? David. ¿Cuántos años tienes, David? 23. ¿Y alguna vez has pensado, esto me pasa a mí o yo tengo este diagnóstico después de ver algún vídeo en redes sociales o algo así? Yo particularmente en redes sociales no, pero sí que sobre todo cuando te empiezan a introducir en el DSM, empiezas a leer y dices tú, vaya, pues empiezo a acumular criterios, ¿no? ¿Estamos con? Vero. Sí, pero no. Desde estudiar la carrera sí me lo llegué a pensar. O sea, actualmente ya no lo tomo tan a la ligera. Alicia. Cristina. Cosas que dicen me pasan, te hace como pensar un poco, ¿vale? Pues igual algo hay. Isabel. Laura. Sí, constantemente. Por ejemplo, a lo mejor con ansiedad, alguna neurodivergencia es como, yo literal. Lo he pensado creo que 1.000.000 de veces y no me ha pasado tanto viendo vídeos y cosas así, sino que me pasó más, pues claro, en la carrera. Cada cosa que decían es que cumplía con todos los requisitos diagnósticos, no me saltaba ni uno y si me saltaba uno lo justificaba de alguna forma, ¿no? Mi nombre es Marta y soy psicóloga. Lo que sí recuerdo es en la carrera, cuando se estudiaba los estilos de apego, ¿no? Sí que intentaba ubicarme en alguno de los dos. Me ha pasado bastantes veces, más de las que yo quisiera reconocer. Cuando estás viendo un vídeo, se descontextualiza por completo toda la sintomatología e incluso haces fuerza muchas veces porque encaje, ¿no? Bueno, pues Alberto, ¿qué diagnósticos tienes? ¿Qué diagnósticos te hiciste a ti mismo en la carrera? Porque yo me diagnostiqué cuando empezamos a ver el DSM, que ahora lo explicaremos, libro del psicólogo, libro que recoge como todas esas psicopatologías que existen y las ordenan, ¿no?, en función de dentro de qué grupos se encuentran. Ese DSM, que sería como nuestro libro de la práctica clínica, yo cuando lo estaba dando en la carrera, recuerdo, junto en concreto con una amiga, que estábamos todo el rato diciendo, wow, es que soy compatible con la mitad de los trastornos psicológicos. Yo fíjate que nunca me he visto muy reflejado ahí, no
decía, eso lo tengo yo. Lo que pasa es que yo sí, por ejemplo, cuando dábamos técnicas o, por ejemplo, cuando hablábamos, y eso lo ha comentado lo mismo una chica en el audio, ¿no? Hablaba de cuando daban los estilos de apego, yo sí me planteaba, vale, ¿y dónde estoy yo? ¿En cuál estoy? ¿Vale? Pero no tanto desde un trastorno de qué criterios cumplo. De verdad, nunca me he planteado eso, pero entiendo perfectamente, ¿no?, que las redes sociales es un caldo de cultivo amplísimo para sentirte un poco reflejado en estas cosas. También creo, ¿no?, que desde hace ya tiempo lo estamos comentando y esto es algo bueno, pero no es inocuo. Creo que el hecho de que esté más visibilizado la salud mental, creo que se dé mucha más importancia y creo que se hable mucho más de esto, también tiene el efecto contrario, ¿no?, de, oye, pues es que cada vez la gente se ve reflejado, se autodiagnostica con los riesgos que tiene. Totalmente. ¿Vale? Que luego iremos hablando un poco de los beneficios que puede tener una etiqueta diagnóstica y los riesgos que también tiene, ¿no? Entonces, bueno, me parece interesante. En redes sociales hay un contenido masivo de salud mental, un contenido que muchas veces no parte por profesionales de la salud mental, que ahora veremos también, ¿no? Y los seres humanos tenemos necesidad de control, ¿no? Necesitamos, nos viene bien como para calmar un poco nuestra ansiedad muchas veces el etiquetarnos o el saber dónde somos más compatibles. Entonces, a mí me pasaba eso que tú dices en la carrera, me pasaba que buscaba ver dónde poder posicionarme a mí misma y que cuando estudiábamos algunos trastornos psicopatológicos concretos, yo buscaba ver, pues yo sé, si estábamos estudiando los criterios diagnósticos de un trastorno y eran 6 criterios diagnósticos, yo decía, ¿cuántos cumplo? ¿No? Y iba ahí haciendo un poco la checklist también y observándome a mí misma. Entonces creo que esto pasa un montón. El caso es que en redes tenemos una cantidad de vídeos extrema. Por ejemplo, buscaba, que te lo contaba antes, cuántas visualizaciones hay con el hashtag autismo en redes sociales. Visualizaciones, 11.000 millones. 11.000 millones. Y claro, personas en el mundo hay 8.000 millones. Quiere decir que hay más visualizaciones de vídeos sobre autismo que personas en el mundo. Es que esto es bestial, ¿no? Hay un contenido ingente en redes sociales y esto es sobre un trastorno. Pero que si hablamos de salud mental en general... Y hablamos, y lo hablaremos luego con los clichés, pero hablamos de redes sociales, pero por ejemplo la televisión, las series también han fomentado mucho eso. Anda que no ha habido TEAs a través de Big Bang Theory. Sí. Entonces, creo que es verdad que visibilizan, pero también reducen y simplifican algunas cosas. Y además lo hablábamos, fíjate, cuando hablamos en el segundo o tercer episodio que íbamos a nos colamos en el evento de salud mental, que hablamos de que la Fundación ASA había hecho un estudio a nivel internacional de cómo estaba la salud mental en España y en el resto del mundo con otros países. Y en España decía que un 34% de la población refería tener algún trastorno mental, ¿no? Referir, no es gente que esté diagnosticada, ya 34% que la gente refiera que tiene altos niveles de ansiedad, de depresión, de estrés, etcétera. Bueno, me parece que es algo que tenemos que analizar un poco. Ver. Total. Pero ¿qué pasa en redes? El efecto Forer, que nosotros estudiamos también en la carrera, ¿no? El efecto Forer al final en lo que consiste es lo que pasa un poco con el horóscopo o con otro tipo, sí, es así. Además me lo decía el otro día un paciente con el que trabajo, al que le hice también estas preguntas, pero le di un poco de vergüenza grabarse y me decía, bueno, pues claro que hay muchas etiquetas y muy rápidas, porque como pasa en el horóscopo parece que encajas en cualquier sitio, ¿no? Al final se utilizan frases tan simplistas y tan generales que, cómo no, vas a encajar ahí, ¿no? Claro. Si hay una persona que no es profesional de la salud mental y que te hace un test rápido para ver si tienes depresión y la frase que te dice es me siento triste muchas veces desde hace 3 meses, pues te quiero decir, pues igual te ha pasado algo que te hace sentir triste en los últimos 3 meses durante gran parte de los días, pero eso no implica en sí mismo tener una depresión. Hay que estudiar cuál ha sido tu historia, cuál es tu contexto, ¿no? Que creo que lo deja fuera, pues al final todos estos vídeos e individualizar aquello que está pasando y esto no puede suceder en un vídeo. Entonces ese efecto Forer me parece que tiene un peso bestial en redes. Y creo que una de las cosas también que, por ejemplo, eso son críticas que se hacen también al DSM, que es ese manual que sirve como para evaluar, ¿no?, los criterios diagnósticos para la que los psiquiatras y los psicólogos nos basamos a la hora de establecer determinadas etiquetas, creo que también encapsulan y encajonan muchas veces los síntomas y luego todo es mucho más allá, ¿no? No es una cosa de yo por tener una serie de síntomas quiere decir que tenga un trastorno. Creo que hay que ver algo mucho más que no, que ahora luego ya comentamos. Yo aquí dejo una crítica ya. Venga. Los diagnósticos actualmente tienen un carácter descriptivo, creo, ¿no? O sea, al final tú llegas a un diagnóstico a través de poder observar de manera descriptiva cuál es tu conducta, ¿no? Evaluamos un comportamiento y decimos si te sientes triste durante X días la mayor parte del tiempo, si eres compatible con haber tenido problemas de sueño, si sientes desmotivación hacia tu vida. Describimos una serie de comportamientos y si a priori, además de en una entrevista, damos que sí a esos,
parece que somos compatibles con un diagnóstico. Esta es un poco la manera de evaluar muchas veces, ¿no? A nivel psiquiátrico o a nivel médico. ¿Qué es lo que pasa? Yo estoy completamente en desacuerdo a que los diagnósticos tengan que ser descriptivos. Creo que tienen que buscar cuál es la función de ese comportamiento, ¿no? Y esto no se evalúa en evaluaciones que buscan hacer un screening o un diagnóstico diferencial, ¿no? Creo que tenemos que evaluar, de esas descripciones iniciales, cuál es la función que está cumpliendo ese comportamiento. Si yo estoy desmotivado, cuál es la función de que yo esté de esta manera y de dónde lo he aprendido, cuál está siendo el origen, para poder intervenir. Y esto lo deja fuera el DSM y lo deja fuera el prisma actual que tenemos dentro de la psicología a la hora de diagnosticar. Es que a mí me parece que, además lo iba a decir luego, pero ya lo has introducido y me parece muy interesante, el que muchas veces las preguntas que cuando tenemos algún síntoma o alguna dificultad, la pregunta que nos hacemos es el por qué. Ese por qué busca el origen, ese por qué busca a por qué yo me estoy comportando así. Y el por qué no es tan importante, ¿vale? Porque lo que busca el por qué, como te digo, es buscar el origen, pero muchas veces saber el por qué soy así no me promueve a hacer cambios. Es más, incluso muchas veces de, bueno, pues es que yo hago esto porque me pasó esto, ¿no? Te lleva incluso a victimizarte y a no buscar un poco la solución porque te escudas, ¿no? En que, bueno, es que a mí, claro, de pequeño me pasó, mi madre me trataba así o mi padre me trataba así y, claro, yo por eso pues me cuesta abrirme a la gente. Bueno, creo que es un error. Creo que lo que tenemos que buscar, pero la pregunta que hacemos es el para qué, ¿vale? El para qué lo que viene a analizar es esta conducta que puede ser más o menos problemática, ¿qué función tiene? Porque toda conducta, por muy desajustada que sea, en algún momento ha servido para evitar un dolor, para protegerte, para buscar una protección, para X función más adaptativa y más protectora, ¿no? Entonces, creo que cuando buscamos el para qué es lo que nos va a ayudar también a interpretar si esa conducta que estás teniendo te es adaptativa y busca un fin pues protector o cuando te puede estar rompiendo. Por ejemplo, yo tenía una chica con la que estoy trabajando que dice, oye, pues no he ido a clase. Me dijo, no he ido a clase. Porque ella ha tenido una situación un poco chunga, un conflicto con unas compañeras y he decidido que hoy no voy a clase porque necesito ese rato para mí. En ese momento, esa conducta que es puntual, pues no se convierte todavía en problemática porque se entiende que es un contexto y se entiende que es adaptativa. Cuando yo vuelvo, llevaba 3 semanas sin ir. Eso ya está empezando a generarse un poco más patológico, más un problema. Cuando de repente ya se convierte en una conducta rígida, inflexible y de evitación, donde todas las decisiones que toma esta chica van orientadas a evitar ese malestar, es cuando estamos hablando ya que tiene un impacto en su vida, en su rendimiento, en su parte social, en su parte académica, en su parte emocional, y es ahí ya cuando ya podemos estar hablando de que sí estamos teniendo un problema real y no un malestar un poco puntual, cotidiano, y que todos en algún momento pues podemos tener y sentir. Total, se ve muy claro también, yo creo, Alberto, con las conductas adictivas, ¿no? O sea, la conducta adictiva quizá en inicio cumple una función que puede ser y que incluso puede ser beneficiosa para mí. Quiero decir, si yo soy una persona muy introvertida, no he hecho un trabajo para aceptar esta parte de mí o para intentar sentirme más cómodo en contextos sociales y de repente voy descubriendo en la adolescencia que el alcohol me desinhibe, que me siento más cómodo en el grupo, que soy más divertido, que me lo refuerzan, puede que al final yo acabe generando una conducta más desadaptativa en la relación con el alcohol. Pero es que ¿para qué nos está sirviendo el alcohol en este caso, ¿no? Es que está provocando un cambio en ti que te hace sentir mejor. Entonces, ¿podemos eliminar como tal la conducta adictiva? Pues no, lo que tendremos que hacer es trabajar en el origen. Entonces, esto es lo que pasa muchas veces con los diagnósticos, que a mí me parece súper controversial, ¿no? Porque si al final lo que estamos diciendo es tienes esto, pero no estoy motivando a investigar cómo hemos llegado a este punto, qué es lo que ha podido causar a nivel de tu historia vital que ahora mismo estés manifestando este tipo de conductas, pues no te estoy ayudando en nada. Entonces creo que a veces como profesionales hacemos muy rápido decirle a nuestros pacientes tienes cuando realmente esa conversación a veces hay que, bueno, depende de a quién tengamos delante, ¿no? Pero creo que hay que evitarla. Es que estoy de acuerdo, pero es que has dicho controversial. ¿Y cómo se dice? Es controvertido, ¿no? No sé, a lo mejor controversial. Como siempre soy yo el que me equivoco, voy a aprovechar un poco, pues... La pollita tiene que meterlo. Para luego me trabaré. Pensaba que me iba a trabar diciendo forer. Efecto forer. Nos hemos puesto muy intenso, pero sí, creo que es verdad, sí, ¿no? Y creo que es verdad que en las redes hay que tener cuidado y creo que tenemos que tener pensamiento crítico, ¿vale? Y creo que podemos vernos reflejados, pero eso no tiene que ser sintomático de que yo tenga un trastorno. Cuidado, porque nos viene a sesiones muchas personas ya autodiagnosticadas. He visto esto y soy esto. Y cuidado, porque aquí nos vamos a meter en determinados mecanismos y procesos psicológicos como el efecto Pigmalión, como sesgos de confirmación, que luego no hacen otra más que confirmarnos y buscar esto que yo creo que tengo. Entonces, cuidado porque... Y hemos dicho muchas palabras raras que igual son difíciles de entender, como el efecto Pigmalión, el sesgo de confirmación, pero bueno, las iremos explicando. Pero cuidado, yo voy a soltar ahí una
una cosa que pienso verdaderamente. El autodiagnóstico, en cuanto a lo que entendemos como buscar vídeos para conocerme, no creo que esté mal. Creo que siempre y cuando sea un medio para un fin, que yo sospeche que me pueda estar pasando algo, busque información más o menos profesional, me encuentre con una serie de vídeos, complemente esa información con otra información de otras páginas y no me quede solo con una cosa. Y eso me lleve después a buscar un profesional, pedir ayuda y explorar de una manera más abierta, no estaría mal. El problema viene cuando efectivamente me autodiagnostico, no busco a otra persona que confirme esta hipótesis que puedo tener y entonces me genero un perfil completamente pasivo, que esto escuchamos mucho también en terapia. Vamos a trabajar la organización. No es que yo como soy TDAH, bueno, pues se pueden trabajar cosas. Claro, pero tío, que te victimiza un poco. Las etiquetas tienen... Las etiquetas, sobre todo en el plano profesional, nos ayudan un poco a que si yo hablo con otro profesional de un paciente, pues tengamos un lenguaje común porque todos entendemos un poco que hay un patrón común, aunque luego hay un montón de variables, ¿no? Distintas individuales de cada uno, ¿vale? Creo que también nos ayuda un poco a ver qué tipo de tratamiento, qué enfoque puede ser basado en la evidencia más adecuado, ¿no? Pero creo que también tiene muchos riesgos desde al personal, desde el estigma, desde la victimización, como te digo, y desde la identificación, de yo soy TDAH. Pues tú eres Manolo. Claro, y que puedes tener TDAH, pero no te define, te condiciona y yo creo que es importante que lo tengas que ver y trabajar. Exacto. Vamos con la segunda pregunta, porque nos hemos alargado en esta primera, pero creo que era muy interesante. La segunda va a ser mucho más rápido, ¿vale? Es decir, ¿creemos que estamos etiquetando, se están poniendo etiquetas diagnósticas de manera rápida? A ver qué nos dice. Sí, la verdad que sí. Por redes también, sobre todo, por el típico amigo que te hace de psicólogo. Entonces empieza a patologizarse bastante rápido diferentes trastornos, yo creo, pero sí. Sí, 100%. Todo el mundo se cree psicólogo y todo el mundo cree que por tener alguna conducta puede decir que tal persona tiene un diagnóstico o autodiagnosticarse. Te diría sobre todo ansiedad y depresión. Uy, estoy muy triste, uy, qué depresión. Es como algo muy común que se ha generalizado. No sé, yo creo que en general, profesionalmente, las etiquetas pueden ayudar para la persona para entenderse, pero también al fin y al cabo te encasillan. Somos seres que nos gusta entender lo que nos pasa, entonces... Sobre todo a nivel de la gente como que lo dicen muy, muy rápido de pues tengo un montón de manías, tengo TOC. O es que me da mucha ansiedad esto, ¿sabes? Como que se dice muy... A la ligera, ¿no? Sí. Bueno, personalmente sí que creo que hoy en día se están poniendo etiquetas demasiado rápido. Claro, esto es algo peligroso porque al fin y al cabo podemos estar entrando un poco en esa profecía autocumplida. Yo diría que sí, pero por esa necesidad de control, de ubicarnos, ¿no? De encasillarnos, de dar una explicación a lo que nos puede ocurrir. Pues la verdad que no creo que se pongan etiquetas psicológicas más a la ligera, al menos por profesionales de verdad. Y recalco esto último porque realmente cuando te pones en manos de un profesional va a velar por tu propio bienestar y va a hacer todo lo posible pues, para poderte ayudar en todo ese proceso. Y gracias, ¿no?, a que se han ido estudiando a lo largo de los últimos años y hemos ido avanzando en psicología, creo que el hecho de poner o no una etiqueta nos ayuda muchísimo a enfocar de una manera mucho más concreta, ¿no?, y más exhaustiva el proceso terapéutico para poder ayudar a esa persona. Bueno, pues pensamos que se ponen etiquetas demasiado rápido. Nosotros compartimos la idea de mucho de lo que hemos visto y escuchado. Pensamos que a veces sí. Me quedo con una cosa que ha dicho una chica que hablaba de que hay malos profesionales y buenos profesionales. Por desgracia sí, los procesos de evaluación muchas veces por presiones, por la dificultad que tenemos en la sanidad pública, por lo que sea, a veces se hacen demasiado rápido y se hacen con un carácter puramente cualitativo, es decir, a través de la observación o de una entrevista, y creo que para poder llegar a cualquier diagnóstico hay que complementar pruebas, hay que intentar incluso tener la máxima información multidisciplinar, quiero decir, si hay otros profesionales que tengan contacto y conocimientos de esa persona, que también podamos recoger observación por parte de otras personas, pero nosotros coincidimos un poco, sí que se ponen a veces etiquetas demasiado rápido, sí que a veces se ponen con falta de conocimiento y a veces nos las ponemos nosotros y nosotras sin tener muchísima idea por el hecho de sentirnos más cómodos y sentir que pertenecemos a ese... Y en el plano personal más distendido se utiliza mucho. Es que tú eres, es que tú tienes, es que... Y al final lo que te digo que luego esa persona se siente alineada con eso y a partir de aquí pues condiciona
todo lo demás. Que esto ha pasado siempre. También te digo, no solo con lo psicológico. Ahora lo psicológico está obviamente mucho más en boca de todos, pero... ¿Me das pie? Sí. A mí me pasaba, por ejemplo, con cosas médicas, ¿no? O sea, a mí me han diagnosticado personas sin conocimiento siempre. Yo recuerdo de pequeña, me duele la garganta y viene tu abuela y dice, tú lo que tienes es anginas y te tienes que tomar esto. Y ya está. Y tú dices, pues tengo anginas, ¿no? Entonces, ha pasado siempre, creo. Mira, hay un experimento, voy a intentar explicarlo rápidamente, pero es del año 1973 y unos experimentos más polémicos que a día de hoy por ética no se podría implementar, ¿vale? Pero lo podemos utilizar casi como pizarra de Freud, aunque no hay pizarra, ¿no? Pero mira, en 1970, se publicó en 1973 ya las conclusiones en la revista Science. David Rosenhan, que es un psicólogo que era profesor en la Universidad de Stanford, en ese momento como que la psiquiatría en los años 50 y 70 había creado como mucho auge, ¿vale? Porque se habían empezado incluso el DSM-1, el primero fue en 1953, creo que era. Y entonces en ese momento como que la psiquiatría está en pleno apogeo. Y entonces empiezan a abrir las instituciones, los manicomios que se llaman, los psiquiátricos, y se empieza a entender que igual que se pueden curar los problemas médicos, se intenta curar también los problemas mentales. Y es aquí donde empiezan a aparecer los primeros tratamientos antipsicóticos, por ejemplo, ¿no? Y entonces empezaban a internalizar a la gente, a hospitalizar, y no tanto desde un punto de vista casi desde el cuidado, ¿vale? Sino casi desde la separación. Entonces, Rosenhan, psicólogo, lo que hizo la siguiente pregunta. ¿Es posible distinguir al loco del cuerdo? Y entonces lo que hizo es preparó a estudiantes del doctorado, a pediatras y a gente más común, pero les adoctrinó para simular, para ir a instituciones psiquiátricas y contar su vida, que tenían que cambiar el nombre, eso sí, pero todo lo demás, la autobiografía era la misma, pero tenían que introducir la siguiente frase: escucho voces. ¿Y qué voces escucho? 3, que además son palabras que no tienen connotación relacionada con lo psicótico, que es hueco, vacío y golpe, ¿vale? Hueco, vacío, golpe. Entonces, simplemente con eso, y luego contaba su biografía normal y corriente, donde no había signos de patología. Los 8 pseudopacientes que se presentaron, los 8 fueron internalizados con un tipo de diagnóstico o de esquizofrenia o de algún tipo de depresión psicótica, etc. Los 8. Entonces, de primeras ahí ya tenemos 8 personas. La crítica, el experimento sobre todo, venía a criticar un poco el trato deshumanizado que daban en esas instituciones y cómo pues, no se atendía simplemente al día, se veía a los pacientes 6 minutos y no daba el tiempo a poder criticar si esa etiqueta estaba bien. Es más, en los propios estudios luego dicen que los propios internos fueron los que descubrían que esas personas no eran pacientes reales y que estaban fingiendo y que serían investigadores, que serían periodistas, etc. Pero los médicos no. La duración media de los internamientos fueron 19 días y todos ellos salieron con un diagnóstico de esquizofrenia en remisión. Esto chirrió mucho, pero es que lo curioso de esto es que cogió y una institución dijo: a mí no me acuerdas, David. Y entonces David le dijo: vale, no te preocupes, que en los 3 próximos meses yo te voy a mandar pseudopacientes y tú tendrás que identificarlos y filtrar cuáles son. Bueno, pasó los 3 meses y la institución vio a 193 pacientes, de los cuales 41 etiquetó como altamente sospechosos de pseudopacientes y 19 los etiquetaron como pseudopacientes. La realidad es que el querido y el bueno de David envió 0 personas. Fíjate. Entonces, ¿qué quiere decir esto? La dificultad de este estudio, entre otras cosas, tiene muchas críticas también a esto, pero lo que al final demuestra es que diagnosticar es difícil. No es nada fácil y creo que también tendemos un poco a buscar cuando hay algo que nos encaja un criterio diagnóstico, a partir de ahí busco las cosas que me confirman. Es más, lo que dice este señor es que luego todas las conductas que tenían esos 8 pseudopacientes que entraron vida normal, andar por el pasillo, comer, todas las conversaciones, todo se entendió y se analizó desde el síntoma de la patología, no como algo normal. Hablamos de este sesgo de confirmación, que es el que hemos ido comentando un poquito. Y me parece muy interesante porque pone en relieve, ¿no?, pues la dificultad que tiene de esto y cómo cuando queremos algo, a partir de ahí todo lo analizamos en base a eso, incluso ignoramos aquellas pruebas que nos dicen que no.
Que no, que no. Y ahí, claro, volviendo a las redes, la importancia que tiene el algoritmo, ¿no? Si me enseñas una cosa, parece que esa cosa a mí me hace pensar que puede ir por ahí, me sigues enseñando eso, me sigues enseñando eso, me sigues enseñando eso, voy a configurar una identidad en base a aquello que me estás enseñando. Entonces, me parece muy potente el Es muy estudio. interesante mirarlo porque es verdad que lo hemos reducido mucho, no lo he explicado Sí. encima, no lo he explicado del todo bien. Hay un montón de vídeos y si no en internet lo leéis, porque luego vienen las limitaciones, las críticas y de verdad que me parece unos de los estudios. Es más, me gustaría que hiciéramos un día, si no hago un Reels o algo en Instagram, sobre experimentos psicológicos clásicos que ahora se me han imposible, pero que fueron muy interesantes y que son un poco perversos. Sí, 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 y que además a nosotros nos gustan, o sea, nos gusta volver un poco ahí. Es que había algunos, desde luego, que eran tremendos. Pasamos a la siguiente pregunta. Pasamos a la siguiente pregunta. Etiquetas sobreutilizadas. Claro, ¿Cuáles ¿qué- son qué- los qué- diagnósticos exactamente. que tienden a etiquetarse con mayor facilidad? ¿Sí? Vamos allá, aquí Vamos. se gente. Sobre todo en niños nos encanta la palabra TDAH. Tengo amigos también que les encanta diagnosticar perfiles TEA. Y la depresión y el TOC. O sea, se toma muy a la ligera. Obviamente no digo de que no haya personas con este diagnóstico, sí, pero también se ha normalizado mucho en que la gente lo utilice en su día a día. Se le resta importancia a aquellos casos que realmente los tienen. Ansiedad, depresión, TOC, cosas así. Esquizofrenia, también el TDAH también se pone un montón. Pues a lo mejor autismo también, que ahora se está diciendo como muy a la ligera. Es bastante obvio, ¿no? El TDAH. Creo que está muy utilizada esta etiqueta. Yo creo que la etiqueta más utilizada podría ser la de yo tengo ansiedad. Y por supuesto que tienes ansiedad, ¿no? Como todo el mundo tiene ansiedad, la ansiedad nos acompaña. Esa etiqueta a veces se utiliza como rol, como parte de la personalidad, ¿no? Y a veces también es una limitación. Aquí podríamos abrir muchos melones, ¿no? Uno de ellos sería probablemente TDAH. Flaco favor le hacemos a aquellas personas que realmente tienen un diagnóstico, ya que el hecho de sobreutilizarlo o de usarlo de manera como tan sencilla termina haciendo que las personas que realmente tienen un diagnóstico pues se encuentren en una situación más difícil para encontrar salida. Pues creo que una de las etiquetas diagnósticas que más se utilizan en el día a día, ¿no? A la hora de hablar de una manera totalmente equívoca es el tema de la ansiedad. Enseguida es cuando algo pues, nos está estresando, que es algo seguramente pues, puntual, concreto, ¿no? A lo mejor algo del trabajo o algo a nivel familiar. Ya enseguida usamos la muletilla de, jo, es que esto, ay, qué ansiedad me genera o estoy súper ansiosa por esto. Coño, es que claro, es que estoy muy... Y te lo venimos un poco comentando, que nos hemos ido adelantando un poquito de las cosas que hemos dicho. Fíjate, se habla mucho de ansiedad, de TDAH, ¿no? De es que tengo ansiedad, es que tengo depresión, Sí. de TOC, de Sí. TEA. Es que son cosas que ya hemos ido comentando, así que vamos a pasar un pelín más rápido. Pero yo creo que sí es interesante que aprendamos un poco a diferenciar lo que es un malestar cotidiano, ¿vale? Puntual, que a lo mejor va y viene, pero que es algo más puntual, más acotado en el tiempo y que es de verdad un trastorno mental, que es una disfuncionalidad. Y creo que en psicología siempre hablamos de 3 características, o 4 principalmente, que sería la intensidad, la duración, la frecuencia y el deterioro o el impacto que tiene lleva en tu en mi vida vida diaria, ¿no? Entonces, al final un malestar es algo, como te digo, que es intensidad un poco media, pero que va y viene, que aparece de manera ocasional y que sobre todo me permite a mí seguir un poco con mi día a día. Ojo, cuidado, porque aquí una de las cosas de las críticas que luego veremos también de los clichés, con la depresión pensamos que la persona depresiva... Tiene que estar encerrada en casa. Claro, y no es capaz de ir a trabajar. No, sigue yendo a trabajar, lo que pasa es que de verdad hay un rendimiento, un impacto en el rendimiento. Y creo que una de las cosas también que diferencia un malestar cotidiano de un trastorno mental muchas veces es que con apoyo, es que con sustento, no se alivia, ¿vale? Y que aún así, aunque tengas la gente que te apoya, aunque tengas gente, te sigues sintiendo mal, te sigue condicionando y sigues que un poco encajonado y atrapado en ese malestar. Total. Creo además que hay algunas etiquetas que además de que estén sobreutilizadas son un poco... Va a sonar muy feo, pero es que lo pienso así, son un poco el cajón desastre, ¿no? Esta persona no me termina de encajar en otros diagnósticos y entonces tendemos a utilizar pues, los trastornos de personalidad. Por ejemplo, los trastornos de personalidad creo que están un poco aquí. Tenemos en un polo un poco los diagnósticos más relacionados con lo ansioso-depresivo, tenemos en otro polo los trastornos psicóticos y todo lo que parece que no encajan estos dos, vamos a tirarlo por un trastorno de personalidad. Entonces creo que además de que hay etiquetas que están sobreutilizadas, hay algunas
medicinas que se utilizan ciertamente a la ligera y que se utilizan a muy temprana edad. Nosotros hemos tenido algún caso que lo veníamos comentando de incluso niños a los que otros profesionales nos han dicho, creo que este niño de 9 años es un trastorno bipolar. Ya, wow, es que eso fue Yo tremendo. recuerdo que trabajé con una niña que con 13 años, otra psicóloga me dijo, ya le he hecho el diagnóstico, es un trastorno límite de personalidad. ¿Cómo ya le he hecho el diagnóstico? Es un trastorno límite de personalidad. Tiene 13 años, Pero, o sea, cuidado con esto, me parece que es muy problemático. Pero y también pasa, por ejemplo, en adultos, que hay personas con 3, 4 etiquetas. Joder, que además una explica a la otra. Entonces, claro, es que eso es lo que quería traer. Por ejemplo, claro. Una de las críticas que hay al DSM es precisamente que no ayuda a entender por qué de repente una persona puede tener 3, 4 características que están un poco relacionadas. Entonces, si tú, oye, tengo un trastorno de ansiedad generalizada, y tengo obsesiones, y tengo trauma, y tengo un trastorno del sueño, como profesional, ¿qué priorizas? ¿Por qué trabajas? Entonces aquí leí, ¿vale? Muy rápidamente, que hay una cosa que se llama el paradigma transdiagnóstico, ¿lo conoces? Sí. ¿Vale? Que habla sobre que no debemos atender tanto a la etiqueta, a la categoría, sino a los procesos que pueden explicar cómo se mantiene esto. Entonces te decía, oye, pues es que la evitación emocional está explicada y fundamentada y aparece en ansiedad, en fobias, en depresión, en trastornos de la conducta alimentaria. Entonces, no centrarnos tanto en la etiqueta, sino en los mecanismos, en los procesos que hacen y que generan, que mantienen, que originan todo ese malestar. Ya hablamos de evitación emocional, hablamos de regulación emocional, hablamos de intolerancia a la incertidumbre, hablamos de la rigidez cognitiva, hablamos del sueño. Me parece muy interesante que hay una autora que dice que el sueño no es tanto un síntoma, sino como un proceso, porque cuando dormimos mal, la rumiación, la preocupación, la tolerancia, la frustración y todo eso se agudiza y es lo que gestiona el malestar, y que cuando trabajas el mecanismo, el proceso del sueño y mejoras el proceso del sueño, mejoras todos estos procesos que también son generadores de malestar. Completamente. Creo que es objetivo y función del profesional el cómo transmite esto al paciente, y creo que es un error transmitirlo exclusivamente desde la etiqueta, porque la etiqueta al final, como decías antes, Alberto, solo sirve para nosotros a la hora de facilitar nuestra comunicación, ¿no? De poder englobar un conjunto de síntomas de una manera más sencilla con un solo nombre, pero un solo nombre que es súper abstracto y que realmente no da una información de los mecanismos vitales de esa persona, ¿no? Entonces, sí que creo que hay como dos tipos de paciente, por reducirlo. Sí que creo que hay un tipo de paciente que necesita un poco de esa etiqueta y de ese diagnóstico para poder etiquetarse, para poder englobarse dentro de esa cajita que da una explicación a lo que está sintiendo y que da valor a lo que está sintiendo, ¿no? Hay muchas personas que llegan a nosotros y nos transmiten un poco es que no sé ni dónde estoy, no sé ni cómo encontrarme, no puedo encontrar un grupo de apoyo con el que hablar de esto, de cómo me siento, porque no sé cómo me siento, porque no puedo ponerle nombre, ¿no? Entonces, ese tipo de personas sí que creo que necesitan ese alivio que proporciona una buena evaluación y un buen diagnóstico, pero para mí, yo no me manejo desde ahí, no me siento cómoda hablando como tal de diagnósticos. Yo al final lo que creo que tenemos que trasladar a nuestro paciente es que para mí lo importante es tu vida, cómo manejas tu vida, cuál es tu sintomatología, qué es lo que te está generando malestar, y yo voy a trabajar con eso, con tu historia, con tu manejo, con tu conducta, con tu pensamiento. Es verdad que hay etiquetas, sobre todo etiquetas, por ejemplo, este paradigma transdiagnóstico no encaja tanto con problemas del neurodesarrollo o con patologías mucho más graves psiquiátricas como esquizofrenias, etcétera, ¿no? Pero es verdad que muchas veces las etiquetas bien puestas generan alivio, generan comprensión y reducen un poco la culpa personal. Lo que pasa es que creo que al final luego en el día a día, para trabajar y para mejorar, tenemos que meternos en los procesos y en los mecanismos. Sí, a no ser que haya un trastorno mental grave que sí que necesite de algo a nivel orgánico, quiero decir, para mí, para trabajar, a mí me lo pregunta mucha gente, ¿necesitas que venga con un diagnóstico? No, a mí me da igual el diagnóstico que traigas. A mí me interesa que hagamos una buena evaluación cualitativa de tu situación actual y de tu origen, y que a partir de ahí nos pongamos a trabajar. Como dice, ¿no? Menos serotonina y dopamina sin más contexto, ¿no? No te he entendido nada. Que dice menos serotonina y dopamina y más entender el contexto. Ahí sí, esa nos gusta, efectivamente. Efectivamente. Un ranking muy rápido. Alberto, ¿cuáles son los trastornos que más se autodiagnostican? O sea, ¿cuáles son los trastornos que la gente más viendo vídeos, leyendo, etcétera, etcétera, dice, yo tengo esto? ¿Cuáles dirías? Yo he hecho el top 6 leyendo distintos estudios. Yo te lanzo algunos y tú me dices si era cierto. Venga. ¿No? ¿El TDAH tiene que estar? El TDAH tiene que estar. ¿Dirías un puesto del 1 al 6? Pues te diría que actualmente el 1. Pues no, el cuarto. ¿El cuarto? El cuarto es el TDAH. Ahí vale. Por delante. Creo que TEA, estamos en un punto también de auge. ¿El sexto? ¿El sexto? Bueno, me esperas a TEA. TOC. Trastorno obsesivo compulsivo. No está. No está. Ajá. Trastorno de ansiedad generalizada. Sí, trastornos de ansiedad.
Vale, En trastornos de ansiedad, entra trastornos de todo. pánico, trastornos de ansiedad, etcétera, está en el primero. ¿Vale? Pero esto porque lo decían también muy interesante, no es lo mismo estrés que ansiedad. Yo soy súper pesada con el lenguaje mismo. también y con construir una narrativa que vaya acorde y que no nos haga daño. Y es que no es lo mismo. Entonces muchas veces lo utilizamos, es que tengo muchísima ansiedad, estás agobiado, estás nervioso, tienes incertidumbre, pero no es ansiedad eso que estás sintiendo. Claro. Claro, pues eso es lo que me refiero. Eh, Parece que te estoy regañando, ¿verdad? No digas La, eso, la ansiedad va más a esa rumiación y esa preocupación por el futuro que hablábamos antes, Sí, en otro catastrófico, episodio. ¿no? Y el estrés va de no poder gestionar todas las demandas que tienes, que la respuesta fisiológica y cognitiva muchas veces te lleva un poco A a la misma generar, respuesta. sí, Pero claro, sí. 1, ansiedad. 2, depresión. depresión. 3, Eh, que me ha sorprendido, pero tiene todo el sentido. Pero leía no el sé. estudio y me ha sorprendido. ¿Trastorno límite de la personalidad? No. Ya, no sé. Los trastornos de la conducta alimentaria. Vale. Trastornos de la conducta alimentaria, cuarto TDAH. Es que ahora Quinto. también una de las críticas con el DSM-5, pues como que todo lo englobado dentro de un trastorno de conducta alimentaria como que es más frecuente y más... Sí. Los quintos son los trastornos ¿quién de la nos da autoimagen. un trastorno por atracón? ¿Quién no se da un atracón? Claro, pero ves, aquí estamos en el lenguaje. ¿Quién no se ha dado un trastorno por atracón? Bueno, ¿quién no se ha dado un atracón, efectivamente? Trastornos de la autoimagen, dismórfico... Ahora soy yo. A ver, dismórfico corporal y el último sí, el TEA. ¿Vale? Estos serían los 6 en función del ranking. Yo he buscado algunos estudios que dejo Venga. por aquí también muy rápido. Por ejemplo, uno de los estudios dice que en 100 publicaciones en redes sociales sobre TDAH, menos del 50% es verídico. ¿Perdona? En 100 publicaciones sobre TDAH, menos del 50% de la información que se facilita sobre el TDAH está basada en la evidencia científica. O sea, más del 50% de la información que hay sobre TDAH en Internet es errónea. Ah, para la información que hay. Vale, Exacto. sí, eso sí me encaja. Y además, el 1,6% de los creadores tienen formación psicológica. Bueno, pero es una de las críticas que yo hago muchísimo. Claro que es que lo haces muchísimo, pero el 1,6%. Me parece poco. Pero bueno. Muy poco, muy poco. Y de 500 vídeos de salud mental en general que se evaluó en un momento determinado, el 83% es contenido engañoso, el 14,2% tiene consejos potencialmente dañinos y el 9% tienen cierta formación aproximada con algo en salud mental. No digo la carrera de psicología, digo algo de formación en salud Qué mental. interesante. Daría para analizarlo. Daría para muy interesante y nos contáis a ver qué os parece y si queréis que extendamos un poquito más algo de todo esto, que es un montón, pero que da para un montón más. Intentamos tratar, ¿no? en el canal temas que sean más cercanos, como el amor, como los miedos que hemos hablado, como la ansiedad, Emociones. con otros que sean un poquito también un poco más reflexivos, más sesudos. Y Sí. bueno, creemos que era importante trabajar de esto, hablar de esto. No me lío, nos vamos. Chao, chao. Chao.